Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo ha ido San Valentín? Bien, supongo. Hoy quiero hablaros de un tema que conozco bien, pues lo he vivido en primera persona. Se trata de los beneficios del inicio de la enseñanza musical a niños de una edad temprana. Y cuando digo temprana me estoy refiriendo a 3 o 4 años. Existen diferentes métodos que comienzan la educación musical a corta edad. El que yo conozco, digamos que bastante bien, es el método Suzuki de enseñanza del violín, pues es el que yo elegí para introducir a mis hijos en el mundo de la música cuando aún eran muy pequeños. Primero que nada, os presentaré los hechos científicos que respaldan mi teoría de que enseñar a los niños música desde pequeños es bueno para su desarrollo intelectual y además también como personas. Está probado que la práctica de un instrumento musical mejora la orientación espacial y temporal, la socialización, la creatividad, la espontaneidad, la perseverancia, la confianza en uno mismo, la concentración, la seguridad, la atención, la adquisición de un esquema corporal y, según algunos estudios serios, también mejora la memoria verbal de los niños. La selección de cualquier actividad musical cuando los niños son pequeños, en mi caso fue el método Suzuki, es algo que debéis valorar con detenimiento. Si tomamos como punto de partida unos buenos criterios de aprendizaje y un buen ambiente, llamémosle familiar musical, conseguiremos potenciar no solo las habilidades musicales, sino también las cognitivas, afectivas y lingüísticas. ¿Y en qué me baso para soltaros todo este rollo? Bueno, pues según los resultados de investigaciones de los psicólogos de la Universidad de Hong Kong, llevadas a cabo con 90 niños y publicadas en la revista Neuropsychology, los niños que estudian música mejoran la memoria verbal. El experimento que desarrollaron consistió en examinar a 45 niños que se encontraban integrados en orquestas escolares y que llevaban más de 5 años tocando un instrumento, y los compararon con otros 45 niños que no tenían ningún tipo de educación musical. Los resultados mostraron que los que estaban en la orquesta memorizaban más palabras de una lista dada que los que no estudiaban música. Después de un año, un grupo de niños de la orquesta que habían dejado la música volvieron a pasar la prueba y se comprobó que su memoria verbal había empeorado. Aún así, no bajaban hasta el nivel de los que nunca habían recibido enseñanzas musicales. También hubo un grupo de niños de los que en principio nunca habían tocado un instrumento musical que durante ese año entraron en la orquesta y estos mejoraron su memoria verbal. Esto que se vio en este estudio tiene una explicación, y es que la música desarrolla el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el encargado de las aptitudes musicales y de la memoria verbal. Además de este estudio de la Universidad de Hong Kong, también hay un trabajo llevado a cabo por Jim Clark y Helen Taylor en la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, que, después de trabajar musicalmente 3 años con 600 niños de entre 1 mes y 5 años, comprobaron que el contacto temprano con la música mejora la respuesta a estímulos, la concentración y la capacidad de aprendizaje. El estudio consistió en educar musicalmente a los niños antes de que empezaran a ir al colegio. Para ello, pidieron ayuda a músicos profesionales que trabajaron con los niños dándoles instrumentos y enseñándoles música. Después de 3 años se vio que esta estimulación había mejorado la capacidad de aprendizaje lingüística y también matemática. Se comportaban de una forma más precisa, atenta y receptiva. Como veis, con estas 2 investigaciones se confirma la importancia y, por qué no decirlo, el valor de la música desde los primeros momentos de vida, para mejorar y consolidar la capacidad de aprendizaje del ser humano. El método Suzuki es un método para aprender a tocar un instrumento musical a edad temprana, entre 2 y 3 años. Suzuki basó su enfoque en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento innato, sino una destreza comparable a la que todos los niños desarrollan para hablar su lengua materna. El Dr. Suzuki desarrolló su método no para entrenar a músicos profesionales, sino para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades como seres humanos. En mi experiencia como padre Suzuki he tenido muy buenos momentos, pues el padre es el que se implica en la enseñanza de la música, tiene al principio que aprender unas pequeñas nociones de cómo se toca el instrumento que van a enseñar, y a partir de ese momento, en casa se convierte en su profesor. Evidentemente estamos hablando de niños de 3 años. No estamos hablando de niños superdotados, de niños virtuosos. Estamos hablando de niños normales que, desde pequeñitos, con 3, 4 años,
El padre se compromete a, en casa, poner en práctica las cosas que aprenden en el aula Suzuki. La experiencia es gratificante, pues mejora el contacto con tu hijo. Ves cómo va desarrollando sus habilidades, lo vas estimulando. Pensemos, como decía Suzuki, que este método se basa en el aprendizaje de la lengua materna, como os he dicho hace un momento. Con lo cual todos los niños están capacitados para hacerlo. Él decía que si un niño es capaz de hablar japonés, que es una lengua muy difícil, ¿por qué no va a ser capaz de tocar un instrumento musical? Y yo creo que en eso tenía razón. Supongo que en esto también hay detractores. De hecho, tuve hace poco, esta semana, una conversación con mi profesora de violín y estaba totalmente en contra del método Suzuki. Pero bueno, es una opinión respetable. Ella dice que hay muchos otros métodos que son igualmente válidos para enseñar a los niños a tocar un instrumento. Y me parece que en eso tiene razón. Yo solo os digo mi experiencia es Suzuki. Podéis buscar otros métodos, existen, no los conozco. Llegué a Suzuki casi por casualidad, porque encontré una escuela Suzuki cerca de casa. No tuve que ir a buscarlo, sino que Suzuki es como si me hubiera encontrado a mí. No quiero olvidarme de agradecer a la escuela Suzuki Música Temprana de Valencia. El primer profesor que tuvimos fue Joanbi. Muchas gracias, Joanbi, porque fue una experiencia maravillosa en aquel momento. La verdad es que ahora cada vez hay más escuelas de Suzuki. Hace 15 años era una enseñanza que era difícil de encontrar. Y para terminar, me gustaría leeros una cita del propio Shinichi Suzuki que dice: «La enseñanza de la música no es mi propósito principal. Deseo formar buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena música desde el día de su nacimiento y aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad y disciplina y paciencia y adquiere un corazón hermoso». Me parece una cita genial para terminar este vídeo. Si el vídeo os ha gustado, no olvidéis darle al like y favoritos y dejar vuestros comentarios en la cajita de aquí abajo. No olvidéis suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana.